Bueno, vamos a continuar con la lección 7 de Derecho Fiscal. Ya habíamos visto lo que son los impuestos, los principios fundamentales de las contribuciones, de los impuestos, o sea, pero digamos, lo habíamos visto de manera doctrinal, o sea, lo ideal, lo que dice la historia, que deben de reunir los principios, bueno, que deben de tener estos principios, las contribuciones cuando las establece un gobierno. Y nos habíamos enfocado en el economista Adam Smith. Entonces, él dice digamos, la forma en cómo se debe establecer un impuesto. Pero ya aquí en México existen seis principios que si no se respetan al establecer un impuesto, una contribución, o que los contribuyentes están obligados a pagar, entonces aquí sí se deben de respetar esos seis principios. Si estos seis principios no se respetan, se considera que la contribución o el impuesto o el tributo o lo que se tenga que pagar es anticonstitucional, que no debería de ser un impuesto. Y entonces los principios constitucionales de los impuestos, los que debemos de respetar aquí en México, son seis. Nos vamos con el principio de generalidad. ¿Sí? Entendemos por generalidad que todos. Dice aquí que son obligaciones de los mexicanos. No se les olvide que el artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, dice que nosotros los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, en generalidad habla de que todos los que seamos mexicanos, pues estamos obligados a contribuir, al establecer de manera general las obligaciones de los mexicanos. Bueno, entonces, es una obligación, algo que nosotros tenemos que hacer. Eres mexicano o eres un extranjero que está obteniendo riqueza aquí en México, bueno, pues estás obligado a pagar tus contribuciones, tus impuestos. Entonces, entramos por el principio de generalidad que todos, que abarca a todo aquel que sea mexicano. Y luego viene el principio de obligatoriedad. Entonces, este principio nos dice que debemos de pagar las contribuciones, los impuestos por obligación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si los impuestos se pagaran de manera voluntaria, no dudo que la gente los pagaría, pero es por obligación, porque entonces la mayoría no le gusta pagar impuestos, entonces imagínense, si no estamos obligados, no lo harían. Dice aquí, la contribución a los gastos públicos constituye una obligación de carácter público. Como lo dice la Constitución, en su fracción cuarta es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ayudarle al gobierno. Entonces, pues, debe ser obligatorio. Si no fuera obligatorio, no tendríamos que pagar impuestos. Entonces, eso habla el principio de obligatoriedad. Dice, vinculación al gasto público, contribuir para los gastos públicos, va de la mano del anterior. O sea, ¿para qué vamos a pagar contribuciones o impuestos? Pues para ayudar a los gastos públicos del gobierno. Dice, el gasto público comprende todas aquellas erogaciones destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de la función pública del Estado. Entonces, para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones, aparte de sus ingresos propios o de los ingresos que obtiene de sus entes económicos, bueno, también nosotros como contribuyentes estamos obligados a contribuir con ese gasto. ¿Sí? Los otros principios, aquí nos habla el principio de proporcionalidad. Aquí dice de la manera proporcional. Dice, a través de este principio se distribuyen las cargas tributarias tomando en consideración la capacidad de pago individual de los contribuyentes. Aquí no es más que interpretar que la proporcionalidad nos dice que el que gana más paga más, ¿no? Y el que gana menos paga menos. O sea, que todos paguemos impuestos, todos pagamos contribuciones, pero lógico, habrá quien obtenga mayores ingresos, pues debe de pagar más, y el que obtenga menos ingresos, pues debe de pagar menos, pero todos deben de pagar de acuerdo a la capacidad de su nivel de ingresos, ¿sí? Dice, lo que implica que sea una proporción a sus ingresos, mientras mayores sean los ingresos del contribuyente, el impuesto deberá incrementarse, correspondiendo al legislador fijar la proporción en que las contribuciones aumentarán. Entonces, el Estado nos debe decir cómo va a ser esa proporción. ¿No? Tú ganas tanto, vas a pagar tanto. Tú ganas tanto y vas a pagar tanto. ¿Sí? Entonces, pero la finalidad de este principio es que quien gane más, pues pague más. Quien gane menos, pague menos. Bueno, que obtenga ingresos, ¿no? El principio de equidad, aquí entendamos que equidad es que a todos se les debe de tratar igual, dice. Deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben de tratar de manera igual a quienes se encuentran en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Entonces, si yo digo que por tal actividad deben de pagar contribuciones, deben ser todos. No puedo decir, todos los que realicen esta actividad pagarán impuestos
excepto estos estados. No debe de haber distinción. Equidad es tratar igual a los iguales, que entendamos igual a los iguales quienes realizan la misma actividad. Pues si pagan impuesto, no pagan impuesto todos los demás y no deben de estar exentos. Si fuese otra actividad, entonces pues ya no están obligados, pero también tratar por desigual a los desiguales. ¿En qué sentido? Si por ahí hay alguna actividad que no paga impuestos, que está exenta, y yo digo, no, todos están exentos menos estas personas, que estas sí deben de pagar, no. Al hablar de una actividad exenta es parejo, todas. No podemos decir, no, ustedes están exentos, pero ustedes no. Aunque realicemos la misma actividad, eso es lo que no se vale. A eso es a lo que se refiere tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y el principio de legalidad, el más importante, reserva de ley, aquí que dispongan las leyes. Si no hay una ley, alumnos, si no hay una ley que nos obligue, que nos diga por qué debemos de pagar contribuciones, impuestos o tributos, si esa ley no existe, no estamos obligados a pagar. Bueno, pues estos principios los deben de respetar el Estado para crear nuevas contribuciones, impuestos, tributos o tener las que ya están establecidas, pero si no reúnen estos 6 principios, entonces puede considerar que el impuesto, la contribución es anticonstitucional y que tendríamos el derecho a lo mejor de no pagarlos, ¿sí? Pues eso sería todo, contadores de la lección 7. Cuídense mucho y estamos en contacto.